De nuestro Dios, queridos hermanos, esté con cada uno de nosotros. Amén. No somos nada sin Él, no somos nada sin su gracia, hermanos. De una manera un tanto burda diríamos, sin su gracia somos unos desgraciados, esa es la verdad. Pero con su gracia, hermanos, lo tenemos todo porque lo tenemos a Él. Hemos recibido gracia sobre gracia y todo se lo debemos a Él, amados hermanos. Voy a invitarles que nos pongamos de pie y podamos invocar el nombre de nuestro Dios eterno en este día, pidiendo su dirección, su sabiduría, hermanos. Primeramente reconociendo que este que se para delante de ustedes está lleno de errores, como siempre lo recuerdo, pero su palabra es limpia, su palabra es pura y su palabra es perfecta, hermanos. De tal manera que siempre pedimos esa dirección del Señor para hablar de acuerdo a su palabra, y si no hablamos de acuerdo a su palabra, Él sabe, hermanos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Padre, vengo delante de tu presencia una vez más. Primeramente, Señor, reconociendo tu grandeza, tu gran amor y tu gran fidelidad, Señor. Al pararme aquí, Señor, lo único que quiero, Padre, es que tu nombre sea reverenciado, Señor. Lo único que anhelo, Señor, es que el nombre de Jesús, Señor, sea el nombre que sea exaltado, Señor, y al abrir las escrituras, Señor, que podamos ver a Cristo, al abrir tu palabra, Señor, que podamos ver a Cristo, al abrir las escrituras, Señor, que podamos nosotros vernos como en un espejo, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Padre eterno. Nos acercamos a ti únicamente confiando en los méritos y en la vida que Cristo vivió por nosotros, Señor, pidiendo tu guianza, la dirección de tu Espíritu, Señor, para que tú puedas hablar a través de mí, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a los hermanos que tú has llamado, Señor, desde antes de la fundación del mundo para ser rociados por la sangre de su Hijo Jesucristo, Señor, en santificación del Espíritu Santo, Padre eterno. En este día yo pido tu gracia, tu sabiduría, tu bendición, Señor, para poder hablar conforme a tu palabra, Señor. En este día, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, amados santos de Dios. El domingo pasado hice referencia, hermanos, a abrir una serie de predicaciones hablando sobre la batalla del cristiano, la guerra del cristiano. Hablábamos de que no vivimos en tiempos de paz, ¿verdad? Hablábamos de que vivimos en tiempos donde hay una lucha ardua, hermanos. Combatimos y el primer enemigo que nosotros estuvimos viendo está en nosotros mismos. Son nuestros deseos, son nuestros impulsos, es todo aquello que nosotros alimentamos, hermanos, pero quiero tomar una segunda parte o quizás un capítulo 2 de esa primera, hermanos, porque quiero hablar, hermanos, de una guerra también interior que no abarque mucho en aquel momento, porque quizás hay muchos cristianos, hermanos, que creen que la batalla principalmente ocurre afuera, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, la batalla se libra primeramente en nuestro interior. Quizás algunos puedan pensar que los problemas que puedan haber económicos, problemas familiares, opresiones, oposiciones del mundo, hermanos, quizás dudas que puedan haber destructivas, o quizás, hermano, resentimiento, alguna imaginación pecaminosa, mentiras sobre Dios, una condenación falsa, tantas cosas que pueden haber como obsesiones mundanas, hermanos, están ahí, hermanos, en un lugar donde se libran muchas de nuestras batallas. Y hoy yo quiero hablar, hermanos, sobre esa batalla interior que se da en la mente. ¿Sabe usted que ese es uno de los campos de batalla donde no cesamos, hermanos, de estar en todo momento luchando y batallando? Hermanos, usted puede controlar si quiere sentarse, si quiere pararse, usted puede controlar si usted quiere ponerse cualquier tipo de ropa, ¿verdad? Usted puede controlarse para abstenerse de tomar sodas porque saben que tienen mucho azúcar. Usted puede abstenerse por unos días de, hermano, pero los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, hermanos, es muy difícil controlarlos. Es muy difícil echarle vuelo a nuestra imaginación, hermanos, y esas son pequeñas guerras silenciosas que el creyente está sufriendo en todo momento, hermanos. Entonces, podemos ver, hermanos, que muchas veces podemos reír por fuera, ¿verdad? Pero por dentro, hermanos, en nuestro interior, quizás hay muchas batallas, ¿verdad? Que realmente no nos hacen mucha gracia, no nos hacen sentirnos contentos, hermanos. Quizás por fuera podemos sentir que estamos riendo, pero por dentro, hermanos, quizás sabemos y entendemos muchas veces que quizás estamos derrotados espiritualmente. Entonces la escritura nos enseña, hermanos, que la mente
Es un campo de batalla, inevitablemente. Y esa mente, hermanos, si no está rendida a Dios, va a producir una vida totalmente desordenada conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero cuando una mente es renovada, hermanos, es una mente que es transformada día con día conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos muestran las escrituras. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 2, hermanos. Al libro de Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2, hermanos. Romanos capítulo 12. Quiero usar este pasaje, hermanos, como base para hablar sobre esta batalla que libramos, hermanos, en la mente. En los versículos 1 y 2, hermanos, leemos lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice el 2, hermanos, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender un poco este pasaje, hermanos, del capítulo 12, quiero dar el trasfondo de todo esto, ¿verdad? De Romanos 12. En todo este libro, hermanos, Pablo, desde los capítulos 11 desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo está hablando exclusivamente sobre el Evangelio. Y él está hablando del pecado universal, está hablando de la justificación por la fe. Él está hablando, hermanos, de que todo se trata de responder a la gracia de Dios con obediencia. Y también, hermanos, lo podemos ejemplificar desde una perspectiva bautista, bíblica, reformada, que la salvación es solo por la gracia, que la gracia, hermanos, salva al creyente, pero no solamente eso, sino que la gracia transforma al creyente. Y hablamos, hermanos, de esa regeneración, ¿verdad? Que produce una nueva vida, pero al producir una nueva vida, produce una guerra también en nosotros. Entonces Pablo dice que ese Dios que te salvó es ese Dios que ahora vive en nosotros y nosotros debemos de vivir para Él. Entonces la idea central, hermanos, de este sermón de este día, hermanos, es que podamos ver que la mente del creyente es un campo de batalla y no solamente mediante la renovación continua, hermanos, de la mente a través de la verdad de Dios, es que usted y yo podemos vivir una vida santa para poder discernir entre la verdad, la mentira, entre la verdad que es la voluntad de Dios. Si nosotros no renovamos nuestra mente cada día a la luz de las Escrituras, entonces nuestros pensamientos y todo aquello que viene a nuestra mente, hermanos, nunca nosotros podemos decir o podremos afirmar que el Espíritu Santo de Dios es quien gobierna nuestros pensamientos. Entonces, si ustedes pueden ver, hermanos, en el verso 1, la palabra nos dice, y Pablo habla, hermanos, dice él, yo les ruego, dice él. Eso me hace ver, hermanos, a un hombre, a un pastor, a un anciano, acercándose a la congregación y decirles, hermanos amados, yo los quiero mucho, yo los amo mucho y por el amor que yo les tengo a ustedes, yo les ruego, les dice él, que por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, un sacrificio vivo. Si nos tornamos, hermanos, allá al Antiguo Testamento, nosotros sabemos que antes habían sacrificios, ¿se acuerdan? Sacrificios de animales que se presentaban delante del altar, el sacerdote, el sumo sacerdote se presentaba, los presentaba en una ofrenda al Señor y ese era un sacrificio para Dios que cubría el pecado del pueblo justamente con el pecado del sumo sacerdote. Pero ahora, hermanos, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo nos enseña que siempre siguen los sacrificios, pero esos sacrificios, hermanos, esos sacrificios ahora son sacrificios vivos delante de Dios. En la carta a los Hebreos se nos menciona que esos sacrificios son sacrificios de alabanza, dice hermano. Son sacrificios de adoración, son sacrificios donde el fruto de los labios dan gloria y honra a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Es el sacrificio de Cristo, pero nosotros presentamos nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, y debemos de presentarlo como un sacrificio santo, vivo, agradable a nuestro Dios. Y en el versículo 2 él dice, hermanos, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, el cristianismo no comienza por las emociones. Y es muy bueno hablar de esto, hermano, porque hoy en día lo que la gente más quiere es que se le toquen sus emociones. Sí, que cuando el predicador hable, se le paren los pelos a la gente. Que grite, que hable, que... Sí, hermano. Y la gente dice, ¿qué unción tiene ese hombre? Hermano, de mí nunca va a escuchar eso, oiga. Esta es mi manera que yo predico y que enseño la palabra de Dios. Y el que se conforme a las palabras debe conformarse conforme a las palabras de Dios, dice el apóstol Pablo. Y el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Yo no voy a venir aquí a inventar algo, hermanos, a la hora llegada. He tomado un tiempo considerable para reflexionar, he tomado un tiempo considerable para orar, para hablar sobre esto y darme cuenta si lo que voy a decir es conforme a la palabra del Señor para edificar al pueblo de Dios. ¿Sí? De tal manera que buscaré, hermanos, a darle la gloria al Señor en todo, de manera que el pueblo sea edificado. De manera que el pueblo sea edificado. Entonces, el cristianismo, hermanos, no empieza con las emociones, empieza con la verdad de Dios. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios no solamente cambia, ¿verdad?, las conductas externas que hay o que hubieron en nosotros, hermanos, sino que Dios cambia desde el interior. Ese es el poder del evangelio, hermanos, es dínamo. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, cuando Dios cambia, hermanos, Dios cambia muchas cosas en nuestras vidas. Dios cambia nuestros pensamientos. Dios cambia los valores que hay en nuestra vida, hermanos, las prioridades que hay en nuestra vida. Dios cambia los deseos que hay en nuestra vida, hermanos. Y Dios cambia, hermanos, la manera en que nosotros interpretamos la vida. Cuando Él dice, hermanos, que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, esa palabra entendimiento, hermanos, se puede traducir como mente, como pensamiento, la manera en que nosotros podemos razonar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar la manera en que nosotros razonamos? La manera natural en la que nosotros hemos venido acumulando tanta información a lo largo de los años. Muy sencillo, hermano. Porque como el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida, una de esas áreas que el pecado ha afectado es nuestra manera de pensar. Es nuestra manera de ver el mundo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, hermanos, en el versículo 17 y 18 dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 21, se menciona lo siguiente. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 21 dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado, dice la palabra. De tal manera, queridos hermanos, que esa mente, ese entendimiento, hermanos, que nosotros hemos venido adquiriendo a lo largo de los años, desde que somos pequeños, hermanos, es lo que ha definido la vida que somos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que nosotros veíamos antes, hermanos, como agradables a nuestros ojos, como agradables a nuestro entendimiento, como agradables a nuestros deseos, cuando nos vemos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que no le agradan a Dios. De tal manera que muchos de nosotros, y yo me incluyo, hermanos, éramos malos hablados antes de venir a Cristo. Hermanos, como dice la palabra en el libro de Romanos, nuestra garganta era sepulcro abierto. No había temor de Dios delante de nosotros, de nuestros ojos, hermanos. Cada uno se desvió por su camino y, hermanos, podemos ver, hermanos, que fue hasta que Cristo hizo una obra en nosotros, que el Señor comenzó a purificar nuestros labios,
que el Señor comenzó a purificar nuestros ojos, hermanos, que el Señor comenzó a hacer una obra de santificación en lo profundo de nuestro corazón, hermanos, de tal manera que aquellos deseos pecaminosos, hermanos, que aquellos pensamientos terribles, hermanos, que habían, hermanos, en nuestras vidas, el Señor comienza por ese proceso de santificación a la luz de la palabra, hermanos, a transformar nuestras vidas. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, siempre siguen pensamientos atacando, siempre se vienen cosas a nuestras vidas y decimos nosotros en muchas ocasiones, pero ¿por qué estoy pensando esto? Realmente este pensamiento es un pensamiento de un nacido de nuevo, realmente este pensamiento es el pensamiento de un cristiano, hermano. Entonces, no solamente basta decir, quiero portarme mejor, como lo decía la vez pasada. Quiero ser mejor, quiero cambiar estos hábitos que yo sé que no está correcto, hermanos. Si la mente no cambia, la conducta va a volver al viejo patrón. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los rudimentos del mundo, conforme a los rudimentos de la carne, que dice, y vestidos, ¿de qué, hermanos? En santidad de la verdad, vestidos como hijos amados de Dios. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Ese versículo 2 dice, hermanos, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa conformarse a este siglo? ¿Qué significa conformarse a este siglo? Cuando yo voy, hermanos, al diccionario bíblico y pregunto qué significa conformarse, conformarse, hermanos, es tomar forma de molde, la forma de un molde, de algo eterno. Eso es lo que está diciendo. Que nos estamos acomodando, nos estamos alineando al molde que el mundo nos está diciendo, al molde de la moda del momento, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Pero Pablo advierte, hermanos, que no permitan que esta era los apriete con su molde. En unas pocas palabras, hermanos, de una manera sencilla, aplicando esta palabra del siglo XXI, del siglo I, perdón, al siglo en que nosotros vivimos. ¿Cómo nos amolda este mundo a nosotros en este tiempo? ¿Cómo nos amolda este siglo? ¿Qué es lo que impulsa, hermanos, la vida del hombre en este siglo? No estoy hablando del creyente, del hombre natural. ¿Cuál es la manera por la cual, hermanos, vive el hombre de este mundo? Primeramente, vivir para uno mismo. Vivir para uno mismo. Seguir el deseo del corazón, ¿sí o no? Seguir el deseo del corazón. La verdad no importa. La verdad es relativa, ¿sí? No importa la verdad. No hay un compromiso por la verdad. Es más, la verdad incomoda y esas cosas no se tienen que tocar. ¿Qué es lo que busca el mundo hoy, hermanos? El placer inmediato. El placer sin compromiso, el placer sin la santidad, ¿verdad? Hermanos, parte de lo que el Señor nos ha dado a nosotros en nuestras emociones, como lo es la alegría, como lo es la tristeza, como lo es el temor, hermanos. Todas esas son emociones que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros disfrutemos. ¿Saben ustedes, hermanos, que el miedo puede hacernos a nosotros que nos libremos de la muerte? Sí, hermano. Si usted va caminando por la calle, usted ve un gran perro, hermano, que viene encima de usted, usted se puede subir, hermano, en un cardón y no se da cuenta, por el miedo. O sea que el mismo miedo te puede librar del peligro. Y usted ni cuenta se da. Y cuando pasa el peligro, cuando amarran al perro, cuando usted se baja y se da cuenta, está lleno todito de espinas. ¿Y cómo me subí en este palo? Dice uno. ¿A qué hora me tiré por esta barda cuando me venían siguiendo? Sí, hermano, el temor. Y parte de esos sentimientos que nos ha dado el Señor, hermano, es el placer también. El placer en sí mismo no es nada malo. Pero cuando ese placer, hermanos, está distorsionado por causa del pecado, ese placer, hermanos, se convierte en una concupiscencia pecaminosa. Ese placer, hermanos, se convierte en lujuria, se convierte en glotonería, se convierte, hermanos, en todo aquello que está distorsionado, hermanos, de la voluntad de Dios allá en el Edén, cuando formó, hermanos, a nuestros primeros padres. Hermanos, cuando Adán no había pecado, Adán tenía hambre y él comía de muchos frutos. Pero cuando él pecó, esa comida, ¿saben qué se convirtió? Se convirtió en glotonería y la glotonería es pecado, hermano. ¿Sí? Y hoy nosotros podemos decir, bueno, pero mira, el hermano se está tomando una copa de vino. Bueno, pero se toma 2 y 5 Coca-Colas todos los días.
¿Qué cosa es peor? Los dos. La Coca-Cola, dice el hermano. Sí. ¿Cuánta azúcar, hermano? Se come un McDonald's todos los días. Qué bendición tan grande, hermano. Veneno puro. Pero somos legalistas y decimos, el hermano se tomó una copita de vino el día de la Santa Cena. No, hermano, es hipocresía totalmente. Veneno. Te va a parar el corazón. Te va a parar las arterias. Sí, las arterias se van a cerrar a causa de tanta grasa. No estamos cuidando el templo. Ah, pero una copita de vino, qué pecado, ¿verdad? No estoy haciendo apología del vino, ¿verdad? No estoy defendiendo eso, sino que estoy tratando de contrastar, hermanos, cómo hay muchas cosas que son pecaminosas delante de Dios, pero como nosotros las hacemos, lo ponemos por un lado y no es tan malo, ya no es tan malo lo que nosotros hacemos. Sí, hermano, pero nosotros tenemos que ir a lo que dice la Escritura, hermanos. La Escritura dice que debemos de cuidar nuestro templo, hermano. Que debemos de cuidar el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da el mundo también, hermano? Hoy no hay, hermanos, un tiempo en la historia de la humanidad donde haya habido más entretenimiento como en este tiempo. Hermano, lo que a usted más le guste lo va a encontrar a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier canal, a la disposición del día, hermano. No importa si es día, no importa si es noche, lo que a usted le guste lo va a encontrar y no tiene que ir muy largo. En la palma de su mano lo encuentra. Si a las damas les gusta lo de las modas, lo de los pelos, lo de las pinturas de esos cortes, no, yo no entiendo mucho de eso. Yo como puedo me mocho aquí las uñas, hermano, y a veces ni encuentro el corta uñas. Ajá, pero los que les gusta, vea, de las ropas, qué sé yo, las recetas de cocina, lo de las, ¿cómo les dijera? Todas las cuestiones de la cocina, ¿no? Los elementos y todo ese tipo de cosas. Ajá, lo que les gusta, hermano, de mecánica, lo que les gusta de música, lo que les gusta, hermano, de todo lo que les gusta, hermano, usted lo va a encontrar. Y algo muy interesante, que cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, yo hablo con mi hija, hermano, ella me dice, papi, yo estoy aburrido, me dice, aburrido. Hermano, esa palabra aburrido no existe en la Biblia. No existe en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La gente, hermanos, tenía tantas cosas provechosas que hacer, labrar la tierra, había tantas cosas que hacer que el día era tan pequeño que la palabra aburrimiento no existe en la Biblia. Y hoy, hermanos, los muchachos se aburren de todo. Se aburren de todo, ¿por qué? Porque hay algo, hermano, que lo produce en nuestro cerebro que se llama dopamina. Y la dopamina, hermanos, es esa sustancia que nos hace sentirnos a nosotros felices, que nos hace sentirnos a nosotros en ese estado de éxtasis, sí, que nos sentimos muy agradecidos. ¿Y sabe qué produce eso, hermano? Lo producen las pantallas. Por eso hoy en día escuchar algo de 10 minutos, de media hora, de una hora, hermano, es una tortura sentarse una hora a escuchar un sermón, a escuchar un estudio. No, 30 segundos son los reels, 20, 10 segunditos y con eso basta y seguimos y seguimos. Pero ¿sabe qué es eso? Hay una psicología detrás de todo eso, hermano. Hay, hermanos, un algoritmo detrás de todo eso que nosotros vamos y le vamos dando y nosotros queremos una nueva recompensa. Eso es lo que está buscando el cerebro, una nueva recompensa, y no nos basta con eso, hermano. Y se puede pasar la mañana, se puede pasar el día, se puede pasar la noche, hermano, uno en ese plan. Porque es tan adictivo, hermano, como lo es la cocaína para una persona que es dependiente de esa droga. Sí, hermanos. Entonces, la Escritura, ¿qué nos dice, hermanos? Que no nos conformemos a este siglo. Y estoy tratando de bajar eso que dice el apóstol Pablo a la realidad que nosotros vivimos. Entonces, el entretenimiento sin límites, ¿verdad, hermanos? El éxito sin tener, hermanos, santidad, ¿verdad? Sin tener, hermanos, integridad, ¿verdad? En las cosas que se hacen. ¿Qué nos enseña a moldarnos el mundo, hermanos? A la sexualidad, sin respetar el diseño divino, hermanos. La sexualidad, hermanos, sin honrar el matrimonio. La sexualidad, hermanos, sin honrar la palabra de Dios. El menospreciar en muchas ocasiones al prójimo, ¿verdad? El autoestima, hermanos, ¿verdad? En esa consideración de nosotros superiores, hermanos, que los demás. Eso es lo que enseña el mundo, hermanos. ¿Y sabe qué? Aquí, hermanos, nosotros estamos enseñando la palabra, no somos perfectos, ¿verdad? Ninguno de nosotros creo que somos perfectos.
Creo que estamos en ese camino de santificación, el Señor moldeando nuestras vidas. Hay muchísimas cosas, hermanos, por las cuales tenemos que seguir mejorando de acuerdo a la palabra. Y quizá, hermanos, una horita de estudio bíblico es muy comprometedora, ¿verdad? No sé cómo podría expresarlo. Una horita en la semana de estudio bíblico, los viernes por allá, estudiando una porción. Allí el hermano Kevin está estudiando para compartirnos una clase con los hermanos. Bueno, está bien, hermanos. Muchos hermanos vienen, a veces no se viene, ¿verdad? Por diferentes motivos y eso es entendible, ¿verdad? Pero hermanos, aunque nosotros no nos discipulemos, hermanos, en la palabra del Señor, 24/7, usted y yo estamos siendo discipulados por todos los medios de comunicación que están a nuestro alrededor. Y lo que yo escucho, lo que yo miro, lo que veo en las pantallas, las ideologías, lo que está en las redes sociales, lo que escucho en las noticias, las músicas que yo escucho, todo eso, hermanos, se está introduciendo aquí, ¿ves? Y lo que la palabra de Dios debe de limpiar y debe de discipularnos, estamos siendo discipulados, siempre estamos siendo discipulados. Nosotros, hermanos, desde que nacemos, somos unas hojitas en blanco. Nadie ha escrito nada en nosotros, pero todo lo que nosotros vemos, oímos, hermanos, es lo que define lo que nosotros somos. Y en eso que nosotros invertimos tanto tiempo, hermanos, es lo que nos está discipulando constantemente. Primera de Juan capítulo 2, hermanos, versículo 15 y versículo 16. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí no estamos hablando, hermanos, que si usted tiene un sueño de hacer una familia, de tener una casa, de mejorar su carro, de querer un mejor trabajo, de querer darle una mejor vida a sus hijos, es pecado. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Aquí la Escritura está hablando de un amor al mundo, dice él. Si alguno ama al mundo, dice hermano, no améis al mundo. No todo amor es bueno, hermano. Ya lo vimos una vez, ¿se acuerdan? Hoy dicen, hermanos, que un amor de un hombre contra otro hombre es válido, dicen. Y lo justifican. Y algunos utilizan hasta las Escrituras, hermano, para hacer defensa y para hacer apología de estas cosas. Pero sabemos nosotros que ese amor, hermanos, no es verdadero. Sí, no es verdadero. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántos quieren una mente sana? Hay una frase que dice ahí, mente sana, cuerpo sano. ¿Se acuerdan ustedes? Cuerpo sano, mente sana. Hermanos, en nuestra mente se van a albergar cada día. De una u otra manera van a influenciar en nuestra vida, hermano, todo aquello a lo cual nosotros hacemos caso. Todo aquello a lo cual nosotros prestamos atención. Y sabemos que muchas de esas cosas que nosotros oímos, hermanos, son basura. Sabemos que muchas de las cosas que salen, hermanos, en lo que nosotros podamos consumir, de aquello bueno, hermanos, hoy en día salen anuncios sin que nosotros lo estemos pidiendo, hermano. ¿Sí? El otro día yo les mencionaba cómo funcionan los algoritmos. Usted busca, quiero buscar un par de zapatos en Amazon. Zapatos, color café, color esto, color lo otro. Cuando usted está viendo, en cualquier página que usted esté viendo, le sale un anuncio de un zapato, le sale otro anuncio de otro zapato, porque el algoritmo sabe que usted tiene una necesidad en su cabeza de comprar algo. Usted quiere consultar sobre una herramienta y le van a aparecer herramientas en Walmart, herramientas aquí, herramientas allá. Hermanos, detrás de lo que nosotros estamos viviendo hay un algoritmo que está viendo todo aquello que usted y yo buscamos en la internet, y eso es una publicidad que le va a aparecer. En ese sentido diríamos, estamos controlados y hay un bombardeo, hermanos, de publicidad para vender, hermanos, como nunca antes en este tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos limpiarnos, hermanos, de ese basurero, ¿sí?, en el que nosotros estamos inmiscuidos hoy en día?
Es imposible pensar que alimentando la carne por 6 días, hermanos, esperar que la pureza mental se vuelva automático el 7º día, que nosotros venimos aquí, que nos consagramos al Señor y que alabamos y adoramos a nuestro Dios. Eso debe ser de todos los días, hermanos, renovando nuestro entendimiento, hermanos. La mente del creyente debe ser renovada cada domingo. La mente del creyente debe ser renovada solo los viernes. La mente del creyente, hermanos, debe ser renovada de continuo, cada día, todos los días. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para poder renovar nuestra mente? Para que esa información que nosotros tenemos, hermanos, ¿sí?, sea renovada. Es posible, hermanos, que sepamos mucho de muchas cosas, pero podemos seguir pensando carnalmente, ¿sí o no? Sí. Pero la renovación bíblica, hermanos, implica varios aspectos que yo quiero mencionar, por lo menos 4. Implica nuevos afectos, implica nuevos juicios, ¿sí? El discriminar o el juzgar entre una cosa y otra, hablo de lo correcto y lo que es falso. La renovación bíblica implica, hermanos, tener nuevas respuestas y tener una nueva perspectiva. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo lo hacemos? No puede haber limpieza, hermanos, en nuestro entendimiento si no es conforme a la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor en su oración sacerdotal al Padre, cuando estaba orando por sus discípulos y todos aquellos que iban a creer en Él, les dijo: santifícalos en tu verdad, le dijo. Purifícalos, apártalos, conságralos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. El Salmo 119 es un salmo precioso. ¿Cuántos han leído el Salmo 119, hermano? Es el pasaje, el salmo más largo de toda la Escritura. El salmo más largo, hermanos. Y todo ese salmo, hermanos, ¿sabe de qué habla? De una sola cosa: de los dichos de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. El Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado mis dichos. ¿Para qué dice, hermano? A ver, hermanos, en voz alta. En mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. 2 versículos antes que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por eso nosotros nos gloriamos, hermanos, en la misericordia del Señor con nosotros. Porque muchos de nosotros, hermanos, no venimos a Cristo con guantes y con coronas de campeón, hermanos. Venimos derrotados, hermanos. Agobiados por las cadenas del pecado, hermanos. Esclavizados, hermanos. Yo vine así, hermano. Pero Cristo me libertó, hermanos. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 12 al 16. 1 Corintios 2, 12 al 16 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, hermano. 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ilumina para poder conocer la verdad. Sin el Espíritu de Dios, hermanos, hacemos un cochinero y un batidero con la Biblia. Sí. Sin el Espíritu de Dios, hermanos, agarramos la Biblia como si fuese el periódico de ayer.
Y eso pasa, hermanos. Hay muchos predicadores que toman la Biblia, hablan de las Escrituras y no conocen las Escrituras, hermano. Ni les importa conocerlas tampoco. Porque lo que ellos van a enseñar es lo que recibieron en sueño y en revelación la noche anterior. No les importa lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero para hacer eso, hermanos, eso requiere disciplina. Requiere disciplina. El purificar nuestra mente, hermanos, no es como un detergente que vendían en Nicaragua que se llama magia blanca. Usted pone la ropa que no tiene de color, que es blanquita, usted la pone con ese detergente y le quita todas las manchas. Así se llamaba, magia blanca se llamaba. Yo creo que todavía lo venden. No es instantáneo. Es, hermanos, ir a la palabra cada día, renovarnos en la mente, renovar nuestro entendimiento, hermanos, en la palabra del Señor. Es acudir a la palabra, hermanos, con un corazón humilde. Es acudir a la palabra con un corazón sincero, hermanos, entendiendo, hermanos, que cada día Dios nos llama al arrepentimiento. Sí, que cada día Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un río? Un río que está lleno de piedras, donde hay muchas piedras y ese río tiene un sonido que es relajante, hermanos. Cuando golpea, hermanos, cuando ese río se seca o cuando los ríos bajan su nivel y aquellas piedras han estado húmedas por muchos meses, por bastante tiempo, hermano, cuando baja el nivel y comienza a darles un poquito el sol, comienza a salir el moho, ¿verdad? Aquello verde, aquello suave, alastoso que se pone encima de ella. Pero cuando la corriente vuelve a levantarse, hermanos, y vuelve a cubrir las piedras, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el agua comienza a lavar esas piedras. Comienza a limpiarlas, hermanos, y las piedras comienzan a volver y están nuevamente como tienen que estar, limpitas. Se puede ver, ¿verdad?, los poros de la piedra, se puede apreciar la figura de la piedra, pero cuando están cubiertas de ese moho, hermanos amados, no se puede apreciar la piedra, y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra mente. Todo aquello que nosotros consumimos, hermanos, es como ese moho que se pone en nuestros pensamientos, que se pone en nuestra cabeza, y ¿sabe qué? Y nosotros mismos nos hablamos y nos contestamos, que es peligroso decirle, hermano, pues yo puedo hablar, yo puedo preguntarme a mí mismo, mira, ¿por qué estás haciendo esto? Pero el problema es cuando yo mismo me contesto, decía, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, nos preguntamos y alegamos nosotros mismos a las preguntas que hacemos y nosotros mismos nos creemos lo que estamos platicando en la cabeza nosotros solos, hermanos. Dejando de un lado, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, esas batallas en la mente, hermanos, son reales incluso el día de hoy. Batallas contra la ansiedad. ¿Por qué? Porque no podemos controlar el futuro. Yo me preocupo por la vida de mi pequeña hija. Sí, quiero controlar muchas cosas que en este momento no puedo. Y en algún momento, hermano, me preocupa, me causa ansiedad el día de mañana, ¿qué va a pasar con la vida de mi hija, verdad? Pero la palabra nos enseña, hermanos, que todo eso está en las manos de Dios y ustedes lo pueden ver en Mateo 6:34, hermanos. Cada día trae su propio afán. El día que tenemos hoy, hermanos, vivámoslo para la gloria de Dios en agradecimiento. Cada día trae su preocupación. Esto no significa, evidentemente, que no proyectemos para el día de mañana, ¿verdad? Para el futuro de nuestros hijos y todo lo que les he mencionado. Sino que muchas veces nos preocupamos, hermanos, por cosas que aún no han sucedido y que no es necesario gastar esas energías todavía en preocuparnos por esas cosas. Muchas veces nos preocupamos, hermanos, porque creemos que hay una condenación que es falsa. ¿Cuántas veces el creyente, hermano, por un pecado, por un desliz, hermano, por un error, por una situación difícil que ha cometido, se siente tan avergonzado, hermano, que no tiene ni siquiera el valor para poder doblar sus rodillas y levantar sus manos y mencionar, Padre Celestial, en este día vengo delante de ti? Porque en la mente, hermanos, hemos creído que estamos condenados, hermano. Y hemos olvidado que cuando Cristo murió por nuestros pecados, hermano, Él murió por todos nuestros pecados, una sola vez y para siempre, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por los pecados que yo cometí cuando no lo había conocido. Y cuando Cristo tocó mi vida y tocó su vida y usted le pidió perdón al Señor y el Señor entró en su corazón por medio del Espíritu Santo, usted volvió a pecar, hermano, ese día, incluso el siguiente día y el día de hoy. Pero ¿sabe qué? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por esos pecados también.
una sola vez y para siempre. Pero para creer eso, hermanos, se necesita fe en el Hijo de Dios que murió en la cruz para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Pero en la mente está eso como si ya estamos condenados, hermanos. La Escritura nos dice en Romanos 8:1 que para los que están en Cristo no hay condenación. No hay infierno, no hay ninguna clase de maldición, hermanos. Y pecamos, pero ¿qué pasa? Que vamos al Padre en arrepentimiento. Que vamos al Padre en arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con la impureza mental? Cuando estudiamos el libro de Mateo, hermanos, aquellos que están pendientes los días martes, hablamos donde el Señor Jesucristo dice que si alguien dice, si uno de ustedes voltea a ver a una mujer para codiciarla, no es necesario que vaya y comete el acto físico en el momento. Para Dios ya es pecado, ya adulteró con ella en su corazón, dice. Y quizás nosotros hemos dicho, o quizás podamos levantar la mano y decir, yo nunca he sido infiel a mi esposa. Pero hemos sido adúlteros de corazón miles de veces delante de Dios. Y para Dios es lo mismo. Y para Dios es lo mismo, hermanos. Imágenes, fantasías, recuerdos, hermanos. Mateo 5:28. De esto casi no se menciona, hermanos, en las congregaciones, pero ¿sabe cuánto daño hace a la mente la pornografía? Una imagen, hermanos, de pornografía tarda aproximadamente, según algunos especialistas en estos temas, hasta 20 años que se borre de su mente. Una sola imagen. O sea que cuando usted, o el creyente, o la persona que acceda a ese contenido, esa imagen que usted vio, va a tardar entre 12 y 20 años para que se pueda borrar de su mente. Sí, hermanos. Y hay muchas cosas más que se pudieran decir. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 5, hermanos. Usted sabe lo que es una red, ¿verdad? Donde se pueden atrapar los peces, donde se pueden atrapar, se pueden hacer trampas. ¿Sabe qué? La Escritura nos da una red a nosotros, una trampa donde se pueden capturar los pensamientos rebeldes. ¿Saben ustedes eso? En 1 Corintios capítulo 10 se nos enseña un principio, hermanos, de cómo podemos hacer en esos casos. Salud. 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice así, hermanos. Segunda, hermanos, perdón. Segunda de Corintios, quise decir. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Dice así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice ahí. Interesante. Ok, perdón, hermano, sí. Lo que pasa es que este texto iba también ahí porque habla de la tolerancia, pero leamos ese 11, hermanos, disculpen, el verso 3. Él habla de los sentidos, hermanos, que se han extraviado. Luego vamos al 10, hermano. 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice, hermanos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice ahí? Bien lo toleráis, dice. Y pienso que en nada he sido inferior, dice más adelante, ¿verdad? Que aquellos grandes apóstoles. Vayan al capítulo 10, ahí mismo, hermanos, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, dice él,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento, hermanos, a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa examinar lo que nosotros pensamos, hermanos. Significa que no le demos hospedaje, hermanos, el hospedaje que se merece, un pensamiento que no acorde a la voluntad de Dios. Y preguntarnos, ¿este pensamiento que estoy teniendo es bíblico? ¿Este pensamiento que estoy teniendo honra a Cristo, produce fe, da gloria a Dios? ¿Es virtuoso para mi hermano? ¿Es puro? ¿Es útil? Si no responde a estas preguntas, hermanos, derríbelo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se han sentido como que no valen nada, hermano? Menos en su trabajo. No sé si en la familia se ha sentido, lo han hecho sentir menos. O incluso hasta en la iglesia. ¿Qué nos responde qué nos da la divina respuesta? ¿Qué nos da la palabra, hermano? Sí, somos pecadores, pero soy hecho hijo de Dios en Cristo. Y tengo una identidad. Una mente renovada, hermano, se discierne de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos pelear esa batalla cada día, hermano? ¿Cómo podemos pelear esa batalla cada día? La única manera, hermanos, en lo que lo podemos hacer es yendo a la palabra. Yendo a la palabra únicamente. El tiempo que usted y yo pasemos en la palabra es lo que gobernará nuestras mentes. El tiempo que usted y yo oremos, hermanos, es lo que limpiará nuestra mente. Cómo filtremos lo que entra a nuestros oídos, hermanos, lo que pasa por nuestros ojos. Es lo que va a gobernar nuestra mente. Quiero invitarles a que oremos, hermanos, y reflexionemos en estas cosas. Quiero invitarles a que se pongan de pie, queridos hermanos, y demos gracias a Dios. Quizás pueda decir, pastor, pero mi mente no descansa. Duermo, me acuesto y mi mente no descansa. Hermano, es que estamos en una guerra. En una guerra por el control de tu vida, por el control de tu alma. Padre, venimos delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que estamos siendo atacados y bombardeados por todas partes, Señor. El mal que está en nosotros, Señor. Muchas veces queremos evitar la responsabilidad, Señor, y echar la culpa a todo, como lo hizo Adán allá en el Edén, Señor. Como lo hizo Eva en el Edén, Señor. Lo mismo seguimos replicando nosotros en este tiempo, Señor. Y vemos, Señor, que en nuestro interior batallamos con muchas cosas, Señor. Y libramos guerras a muerte en nuestras mentes, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tú limpies nuestros pensamientos, Señor. Que tú limpies nuestra vida, Señor. Hoy no venimos, Señor, a señalar, a sentenciar, Señor, a nadie en particular, Señor. Como dice tu palabra, Señor, todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá persecución, Señor. Y si nosotros queremos agradarte, Señor, vivimos estas batallas cada día, Señor.
A veces se toleran, a veces las dejamos por un lado, a veces no le ponemos atención, a veces pensamos que es parte natural de nuestra vida, Señor, y olvidamos que es una batalla que tenemos que librar cada día, Señor, en nuestras mentes también. Y solamente con tu ayuda, con tu palabra, Señor, acudiendo a ella, Señor, en sujeción, en obediencia, Padre, a ella, es que podemos, Señor, glorificarte en toda nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente no sea moldeada por el mundo, Señor. No sea moldeada por la carne, Señor. No sea moldeada por las mentiras de Satanás, Señor, sino por la verdad de Dios. En este día, Señor, presentamos nuestra vida, Señor, y presentamos nuestra mente, Señor, para ser renovada, Señor. Y si este sermón, si esta predicación, si esta exposición, Señor, puede servir de algo útil, Señor, en este día para aquel y aquella, Señor, que recibe tu palabra, Señor, podamos pensar y reflexionar, Señor, en este día, en las cosas que le damos cabida, Señor, en todo momento en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza que necesitamos, Señor. Renueva nuestro entendimiento en tu palabra, Señor. Danos mentes, Señor, que sean rendidas a la gloria de Cristo, Señor. Con corazones obedientes a tu voz, Señor. Rara vez la vida del creyente se derrumba en un solo día. Es un resultado de cómo la mente se ha venido rindiendo ante mentiras, ante egoísmos, ante eh, argumentos, Señor, que no van conforme a la voluntad de Dios. Y en un determinado momento vemos los resultados de lo que nuestra mente ha venido albergando en nuestro corazón, Señor. Yo te pido fortaleza y salud, Señor, en este día por tu iglesia, Señor. Fortaleza física, fortaleza espiritual, Señor. Salud, Señor, para los hermanos que se están recuperando, Señor. Por Johnny, Señor, por Jessica, Señor. Por John, Señor, oramos por ellos, Padre Santo. Para que tú toques sus cuerpos, Señor, sus vidas, Señor. Que fortalezcas a los hermanos que están con ellos, Señor, cuidándolos, ayudándolos, Señor, a sus familiares, Señor. Te damos la gloria, Señor, porque no hay nada que pueda pasar, Señor, en la cual tú no tengas el control, mi Dios amado. Y yo por eso te doy la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Ponemos en tus manos esta semana que tenemos por delante, Señor, y te loamos y te glorificamos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder iniciar esta semana aquí en tu casa, Señor. Con los hermanos, Señor, pensando en tu palabra, reflexionando en tu palabra, Señor, para ser mejores cada día, hijos tuyos, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice a los hermanos que están de viaje, Señor, nuestro hermano Benjamín, nuestra hermana Adriana con sus hijas, Señor, nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Jocelyn, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Guárdalos ahí, Señor. La petición de Britney, Señor, la ponemos en tus manos. A los hermanos, Señor, que sus hijos están en otro lugar, Señor. Guárdalos, Señor. A sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, Señor. A nuestros parientes que están en otros países, Señor, que tu mano de gracia esté con ellos, alcanzándolos y guardándolos, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Y amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que tengan una bonita semana. Que la paz del Señor gobierne cada mente y cada corazón. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermano, amén.